Durante la noche de padres y profesores, mi hijo presentó a su padrastro como mi padre de verdad y a mí como el ex de mi madre. Le estreché la mano a la profesora y me fui en silencio. Esa semana, el pago de sus aparatos dentales fue rechazado y su campamento de verano fue cancelado. Mi ex apareció llorando. Estoy divorciado de Sara desde hace 3 años y hemos tenido la custodia compartida de nuestro hijo de 11 años, Marcus, desde entonces. El acuerdo se suponía que era sencillo. Pago la manutención de menores, cubro sus gastos médicos y dividimos las decisiones importantes. Sara se volvió a casar el año pasado con un tipo llamado Derek, que trabaja en seguros, y Marcus pareció adaptarse bastante bien a tener un padrastro cerca. La noche de padres y profesores estaba programada para el jueves por la noche en la escuela secundaria de Marcus. Sara y yo habíamos acordado hace meses que yo asistiría a esta, ya que ella fue a la última conferencia. Llegué a las 7 en punto, encontré el aula de la señora Patterson y esperé en el pasillo con los otros padres. Cuando llegó mi turno, entré esperando la discusión rutinaria habitual sobre las calificaciones y el comportamiento de Marcus. La señora Patterson sonrió cálidamente e hizo un gesto hacia la pequeña silla frente a su escritorio. Comenzó con sus comentarios preparados sobre Marcus, diciendo que era un estudiante brillante que ocasionalmente tenía dificultades para concentrarse en la clase de matemáticas. Unos 5 minutos después, mencionó lo agradable que era finalmente conocerme, ya que había hablado con Derek varias veces este año sobre el progreso de Marcus. La detuve allí mismo y le pregunté qué quería decir. Pareció confundida y explicó que Derek había estado viniendo a los eventos escolares, había inscrito a Marcus en la feria de ciencias e incluso había asistido a la orientación para padres voluntarios. Según su registro de comunicación, Derek aparecía como el contacto principal para asuntos escolares y había estado manejando la mayoría de la correspondencia con los profesores. Las piezas se encajaron rápidamente. Le pedí a la señora Patterson que me mostrara la información de contacto de la escuela, y efectivamente, el nombre de Derek aparecía como el contacto de emergencia principal, mientras que yo estaba marcado como secundario. Aparentemente, Sara había presentado formularios de contacto actualizados al comienzo del año escolar, convirtiendo a Derek en la persona de referencia para todas las comunicaciones escolares sin discutirlo conmigo. La señora Patterson parecía genuinamente incómoda al darse cuenta de que algo andaba mal. Mencionó que justo la semana anterior, Marcus le había presentado a Derek a su entrenador de fútbol como su padre de verdad y se refirió a mí como el exnovio de su madre. Ella pensó que era extraño en ese momento, pero asumió que era solo confusión de niños sobre la dinámica familiar. Le di las gracias a la señora Patterson por su tiempo, le pedí copias de todos los formularios de contacto que Sara había presentado y me fui del edificio. El camino a casa me dio tiempo para procesar lo que había sucedido. Sara no se había vuelto a casar sin más. Estaba trabajando activamente para apartarme de la vida de Marcus y reemplazarme con Derek. Los cambios en los contactos escolares eran solo la punta del iceberg. Esa noche, pasé horas revisando mis archivos y haciendo llamadas telefónicas. Descubrí que Sara también había cambiado los contactos de emergencia de Marcus en el consultorio de su médico, había actualizado su seguro dental para eliminar mis preferencias de notificación y había incluido a Derek como la persona autorizada para recogerlo del programa del campamento de verano que yo había estado pagando. Esencialmente, había estado llevando a cabo una campaña sistemática para convertir a Derek en la figura paterna principal. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y programé una reunión de emergencia. Llevé toda la documentación que había reunido, incluidos los formularios de contacto escolar y los cambios de notificación médica. Mi abogado confirmó lo que yo ya sospechaba. Sara había violado múltiples aspectos de nuestro acuerdo de custodia al tomar decisiones unilaterales sobre el bienestar de Marcus y socavar activamente mi participación parental. Presentamos una petición de desacato al tribunal esa tarde, pero decidí manejar la situación inmediata a mi manera. Llamé al ortodoncista de Marcus y descubrí que, si bien yo todavía figuraba como la parte financieramente responsable, Sara había estado llevando a Derek a las citas y presentándolo como el padrastro de Marcus que ayudaba con las decisiones médicas. El próximo pago de los aparatos dentales estaba programado para procesarse el lunes, un ajuste de $1,200 que sería rechazado cuando llegara a mi antigua cuenta. Había cambiado mis cuentas bancarias hace unos 6 meses cuando Sara seguía sobregirando accidentalmente la cuenta conjunta que habíamos mantenido para los gastos de Marcus. Le había dado la información de la nueva cuenta,
pero aparentemente ella siguió usando los números de ruta antiguos, asumiendo que yo simplemente seguiría cubriendo la diferencia cuando los pagos fueran devueltos. El lunes por la mañana trajo la llamada esperada. Sara estaba frenética, explicando que el ortodoncista de Marcus había llamado por el pago rechazado y amenazaba con suspender su tratamiento. Exigió saber por qué yo había saboteado el pago, y yo le expliqué con calma que había cerrado la antigua cuenta hacía meses debido a cargos no autorizados. Inmediatamente comenzó a gritar diciendo que yo estaba siendo mezquino y lastimando a Marcus por problemas de adultos. La dejé desahogarse durante unos 30 segundos antes de interrumpirla para preguntarle por qué Derek no había cubierto el pago, ya que aparentemente ahora era la figura paterna principal de Marcus. La línea se quedó en silencio. Continué mencionando que también había detenido el pago del campamento de verano, ya que Derek probablemente también debería encargarse de esa responsabilidad. La voz de Sara se quebró al preguntar de qué estaba hablando. Le expliqué que, dado que ella había hecho que Derek fuera el contacto principal para todo lo relacionado con la escuela y había hecho que Marcus lo presentara como su padre de verdad, parecía lógico que Derek también asumiera las responsabilidades financieras. La cancelación del campamento fue un golpe duro porque Marcus lo había estado esperando durante meses. Era un programa STEM especializado que costaba $3,000 y yo pagué el depósito en febrero. El pago final vencía esta semana, y sin él, Marcus perdería su lugar. Sara me suplicó que reconsiderara, pero le dije que Derek era bienvenido a cubrir el saldo restante si quería asumir ese compromiso financiero. Sin embargo, las consecuencias inmediatas ya se estaban acumulando. Sara había estado llamando a diario, alternando entre la ira y la desesperación. Aparentemente, Derek no estaba tan dispuesto a asumir responsabilidades financieras como lo había estado a jugar a ser papá en los eventos escolares. El ortodoncista de Marcus había puesto su tratamiento en espera después de que el pago fuera rechazado, y Sara no podía conseguir el dinero para reiniciarlo. El lugar en el campamento de verano había sido ocupado por alguien de la lista de espera cuando no llegó el pago final. Lo más importante, Marcus estaba empezando a hacer preguntas sobre por qué las cosas estaban cambiando. Sara finalmente apareció en mi apartamento el jueves por la noche, con aspecto agotado y derrotado. Había estado llorando, su maquillaje estaba corrido y su voz estaba. Preguntó si podíamos hablar y la invité a entrar, pero dejé claro que Derek no era bienvenido en mi propiedad. Se sentó en mi sofá y admitió que había cometido un error. Toda la situación con el cambio de los contactos escolares de Marcus había sido idea de Derek. Afirmó que él la había convencido de que sería más eficiente si él manejaba las comunicaciones escolares, ya que tenía horarios de trabajo más flexibles. Insistió en que nunca quiso que llegara tan lejos como llegó. Le pregunté directamente por qué había permitido que Marcus presentara a Derek como su padre de verdad. Se derrumbó por completo en ese momento, admitiendo que Derek había estado presionando por una estructura familiar más tradicional y la había convencido de que Marcus estaría mejor con una figura paterna estable que estuviera realmente presente en su vida diaria. La conversación duró más de una hora. Sara explicó que Derek se había vuelto cada vez más controlador con respecto a su relación conmigo, cuestionando constantemente por qué necesitaba coordinarse con su exmarido sobre cualquier cosa. La había hecho sentir que mantener una relación de crianza compartida era de alguna manera irrespetuoso para su matrimonio. Escuché todo lo que tenía que decir, luego le expliqué exactamente cómo sus acciones habían violado nuestro acuerdo de custodia y dañado mi relación con Marcus. Dejé claro que el apoyo financiero continuaría solo si ella corregía inmediatamente todos los formularios de contacto y restauraba mi acceso igualitario a la información escolar y médica. Segunda actualización. 6 semanas después, Sara había corregido la mayoría de los problemas de contacto, pero el daño a mi relación con Marcus era más difícil de reparar. Había estado confundido y herido por los cambios repentinos en sus planes de verano y tenía la edad suficiente para entender que sus padres estaban peleando de nuevo. El niño había estado esperando ese campamento STEM desde el invierno, y ver su decepción fue la parte más difícil de toda esta situación. La audiencia de desacato salió exactamente como esperaba. El juez no estaba satisfecho con los cambios unilaterales de Sara en los contactos escolares y médicos de Marcus sin consultarme. Recibió una reprimenda formal y se le ordenó pagar mis honorarios legales. Más importante aún, el acuerdo de custodia fue modificado para incluir un lenguaje específico que requería el consentimiento de ambos padres para cualquier cambio en los contactos de emergencia o las preferencias de comunicación.
Aparentemente, Derek había sido menos que solidario durante los procedimientos judiciales. Según Sarah, estaba enojado por los honorarios legales y había comenzado a cuestionar si quería involucrarse en todo este drama. Las grietas en su matrimonio se estaban haciendo obvias, incluso para Marcus, quien mencionó que Derek había estado quedándose hasta tarde en el trabajo más a menudo. La situación del ortodoncista se resolvió cuando la madre de Sarah intervino con un préstamo para cubrir el pago perdido. El tratamiento de Marcus se reanudó, pero había perdido unas 6 semanas de progreso. El lugar en el campamento de verano se perdió para siempre, lo que significó que Marcus pasó julio haciendo campamentos de día en el centro recreativo local en lugar del programa que le había entusiasmado. Había empezado a tener conversaciones más largas con Marcus sobre la situación, teniendo cuidado de no hablar mal de su madre o de Derek, pero asegurándome de que entendiera que yo seguía siendo su padre y quería estar involucrado en su vida. Admitió que Derek le había estado diciendo que los padres divorciados suelen seguir adelante y que era mejor para todos si los padrastros asumían el papel de padre. Tercera actualización. 4 meses después, la verdadera victoria llegó cuando Marcus preguntó si podía pasar más tiempo en mi casa. El matrimonio de Sarah con Derek se estaba desmoronando y Marcus estaba atrapado en medio de sus discusiones. Aparentemente, Derek había perdido interés en jugar a ser papá una vez que se dio cuenta de que venía con responsabilidades reales y obligaciones financieras. Sarah me llamó un martes por la noche llorando de nuevo para decirme que Derek se había mudado. Se había ido después de una pelea por dinero, específicamente sobre los costos continuos de criar a Marcus. Según Sarah, Derek había esperado que yo siguiera pagando por todo mientras él jugaba el papel de padre en la escuela y en los eventos sociales. La conversación fue diferente esta vez. Sarah parecía genuinamente arrepentida y admitió que se había equivocado al permitir que Derek interfiriera en mi relación con Marcus. Preguntó si podíamos trabajar juntos para reconstruir la relación de crianza compartida que habíamos tenido antes de que Derek entrara en escena. Acepté intentarlo, pero dejé claro que cualquier futura pareja tendría que respetar el acuerdo de custodia existente y mi papel como padre de Marcus. Sarah prometió que había aprendido la lección sobre dejar que las nuevas relaciones interfirieran con la estabilidad de nuestro hijo. Marcus comenzó a pasar más tiempo en mi apartamento y comenzamos a trabajar en la reconstrucción de nuestra relación. El daño del año pasado no se curaría de la noche a la mañana, pero parecía aliviado de tener claridad sobre su situación familiar de nuevo. Había estado andando con pies de plomo alrededor de Derek durante meses, tratando de equilibrar la lealtad a su madre con su relación natural conmigo. Última actualización 8 meses después. El divorcio de Sarah y Derek se finalizó el mes pasado. El matrimonio había durado apenas 18 meses, y Derek había mostrado su verdadera naturaleza al intentar evitar cualquier responsabilidad financiera por el caos que él había ayudado a crear. Se había mudado de regreso a su estado natal y no había contactado a Marcus desde que se fue. Marcus se adaptó bien a la ausencia de Derek, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán genuina había sido esa relación. Los niños pueden sentir cuando el interés de alguien en ellos es condicional. Y la rápida salida de Derek confirmó que sus sentimientos por Marcus tenían más que ver con impresionar a Sarah que con cuidar realmente a su hijo. El acuerdo de custodia estaba funcionando mejor que nunca. Sarah había aprendido a apreciar tener un CEO padre que estaba realmente comprometido con el bienestar de Marcus, y yo había aprendido a ser más vigilante sobre la protección de mis derechos parentales. Ambos crecimos con la experiencia, incluso si había sido dolorosa. Las calificaciones de Marcus mejoraron significativamente una vez que el drama familiar se calmó. Entró en el cuadro de honor por primera vez en 2 años y se unió al club de robótica de la escuela. La situación del campamento de verano había sido decepcionante, pero había encontrado otras actividades que le interesaban tanto, incluido un programa de ingeniería de fin de semana que en realidad se adaptaba mejor a sus intereses. Mirando hacia atrás, estoy agradecido de que la situación nos obligara a abordar los problemas en nuestra relación de crianza compartida. El intento de Sarah de apartarme había salido completamente por la culata. Pero también le había mostrado a Marcus que yo no me iba a ninguna parte y que valía la pena luchar por nuestra relación. Las lecciones financieras tampoco pasaron desapercibidas para Sarah. Había aprendido que encontrar a alguien dispuesto a jugar a la casita era muy diferente de encontrar a alguien dispuesto a asumir las responsabilidades reales de la paternidad. La rápida retirada de Derek, cuando el dinero se convirtió en un problema, había sido la llamada de atención que ella necesitaba. Hoy, Marcus y yo tenemos una relación más fuerte de la que hemos tenido desde el divorcio.
Él sabe que soy su padre y que siempre estaré ahí para él, sin importar quién más pueda venir y irse en la vida de su madre. Eso vale más que cualquier cantidad de manutención de menores u honorarios legales.